Ojo con los medios en Tarija y en esta oportunidad para charlar con el candidato a la gobernación por el Movimiento al Socialismo, don Pablo Canedo. Le damos la más cordial bienvenida. Pablo, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poco, va a haber una campaña muy breve de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo la encaran? Bueno, Andrés, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a Ojo con los medios. Muy contento de estar acá. Bueno, esta segunda vuelta es la primera vez que se va a dar en un escenario boliviano y especialmente en el departamento de Tarija. Y bueno, no deja de ser pues un desafío, una curiosidad democrática que esperamos que la gente pueda participar en primera instancia, ¿no? Hemos logrado tener un margen muy estrecho que nos permitió ingresar a esta segunda vuelta, pero aquí vienen algunos cuestionamientos relacionados con cómo ingresamos a la segunda vuelta. Fíjate que nuestro sistema ha privilegiado la elección de asambleístas departamentales, que para que mejor se entienda, son los legisladores de lo que es nuestro departamento, y tenemos la mayoría en la legislación. Sin embargo, la votación hacia mí ha tenido un margen más estrecho, lo que nos permite decir que ya tenemos la gobernabilidad en el departamento de Tarija. Pablo, te escuché hoy en un medio de comunicación, en Unitel, mencionar algo que yo comenté también en Ojo con los medios. Porque hay un cuestionamiento al Tribunal Electoral desde la campaña de Oliva, pero también tiene que haber, y vos lo mencionabas, un cuestionamiento desde el MAS, porque tardaron, por ejemplo, en este último caso 3 días para contabilizar 7 actas. ¿Cómo es la lectura del papel del Tribunal Electoral? ¿Quién debe cuestionarlo? ¿O quién tiene cuestionamiento? ¿Solo la oposición, el oficialismo también? ¿Cómo está esta situación? Bueno, hemos sido respetuosos, lo vamos a hacer siempre de la institucionalidad. El tribunal es el órgano competente para llevar adelante todos los actos electorales y dar los resultados, pero no puede ser de que Tarija, siendo uno de los departamentos más pequeños de Bolivia, tarde más cantidad de tiempo que ciudades o departamentos como La Paz o Santa Cruz, donde a las 48 horas ya sabíamos los resultados. Y como bien dices, con 7 actas se ha tomado como 72 horas para evaluarlas y para llevar finalmente una resolución final del conteo. Esto sin lugar a dudas me perjudica, porque hay un cronograma electoral y ese cronograma, para que comencemos la segunda vuelta, me ha comido como 10 días de la capacidad que tenía para hacer campaña públicamente. Entonces, sin lugar a dudas, creo que el gran perdedor de este proceso ha sido el Tribunal Departamental Electoral, donde no se ha visto que sea un tribunal altamente profesional o capacitado para llevar adelante esta contienda. Sin embargo, bueno, hay buenas noticias, ¿no? Hay una segunda vuelta, y esa segunda vuelta es una segunda oportunidad, no solamente para los políticos, sino también para el órgano electoral. Esperamos que se haga un buen trabajo, tenemos fe, tenemos que pensar que nuestra institucionalidad democrática debe ser reforzada. Lo que me preocupa es que el ciudadano común, cuando ve que existe este tipo de manoseos o susceptibilidades que se van acrecentando, cuando ve que existe una manipulación, denuncia, contradenuncia, etcétera, le pierde la fe al sistema y decide no presentarse a votar o decide con su silencio rechazar la institucionalidad de la democracia. Yo quisiera formalmente pedirle al ciudadano que crea, que siga y continúe, porque, bueno, al ser también una primera experiencia de segunda vuelta, es necesario que estemos todos para contarla, para saber cómo ha sido y, lógicamente, para que se elija al mejor perfil que ha sido evaluado ya en estos meses por la ciudadanía. Pablo, estuve dialogando con muchos militantes del movimiento al socialismo y me mencionaban que uno de los problemas que hubo en la primera vuelta fue el escaso tiempo que vos tuviste para instalarte como candidato. Sin embargo, y pese a eso, se considera en esos círculos como un logro estar en esta segunda vuelta, porque fue muy poca la oportunidad que tuviste de presentarte ante la sociedad. ¿Pensás que en este sentido tendrás el tiempo para hacerte conocer, para que la población de Tarija pueda familiarizarse más con el candidato? Porque también me nombraron algunas encuestas en las que decían no voto a Pablo Canedo porque no lo conozco. ¿Este es un tema que se está evaluando en la campaña? ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, te digo los números. Tengo 25 días formales de campaña y 11 días formales de medios. Es decir, que
si se trataría de evaluar la campaña desde el momento que has ingresado a medios, tengo 11 días. Y en 11 días he obtenido una votación que me ha permitido ingresar a la segunda vuelta. Pero lo que creo es que es justamente muy cierto lo que tú dices. Yo tengo que darle la mano a la gente. La gente quiere votar por alguien con quien tenga contacto. Y a pesar que hemos suplido esa falencia, necesito la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? De ello es que estamos solicitando formalmente al tribunal que, conforme a lo que dice la ley electoral, se pueda ampliar a los 40 días para que la gente tenga también la oportunidad de que en la segunda vuelta conozca mejor a sus candidatos. Pablo, hay otro tema espinoso que querría tocar contigo, porque también está instalado, hablando con la gente, que vos no sos un candidato que hayas estado históricamente en las filas del MAS, ni mucho menos. Entonces también el candidato Luis Alfaro te ha identificado a vos como parte de la derecha, de la oligarquía tarijeña, que desde ese punto de vista no habría ningún cambio en tu elección. ¿Qué tenemos para decirle a ese discurso? Y me gustaría también que nos expliques por qué vos has decidido, en esta etapa de tu vida, sumarte a las filas del movimiento al socialismo. ¿Qué ha pasado? Mire, yo, como la mayoría de los ciudadanos tarijeños, he participado como un activista más y como un ciudadano más en la pelea por la autonomía que se libró allá por el año 2008-2007. Yo, como todos, salimos a las calles a pedir autonomía, como un nuevo sistema de gobierno que le tendría que haber hecho bien a las regiones. Hemos participado formalmente en movimientos cívicos, pero no he sido nunca de un partido político. Una vez que se obtuvo la autonomía, que ha sido el año 2009, con la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, mi pelea ha concluido. Y ya no tengo razones para estar capturado o encapsulado por alguna gente que quiere seguir manteniendo ese discurso, no obstante teniendo un sistema que, si bien ha comenzado con algunas fallas, como todo sistema tiene que profundizarse y es perfectible. Yo estoy convencido de que estos años que han pasado, donde nos hemos enfrentado, ha servido de una lección para todos, porque yo, cuando lo veo al presidente Morales, que ha tenido la voluntad política de introducir la autonomía dentro de la Constitución Política del Estado, he comenzado a creer en que es un amigo. Luego viene algo trascendental para nosotros como región, es el hecho de que con la política de la nacionalización de los hidrocarburos hemos tenido un gran cambio trascendental, quizá lo más importante en cuanto al ingreso de regalías que percibimos. Fíjate que hasta el año 2005 nuestro ingreso por regalías rondaba los $30 millones aproximadamente. Pero el año 2015, este año, tenemos cerca de $600 millones en el presupuesto. Y esto es un resultado de la política de la nacionalización de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque, bueno, se renegociaron una serie de contratos, se implementó una política que está basada en que estos recursos le pertenecen al pueblo boliviano y se han adecuado a las empresas petroleras para que haya mayor cantidad de ingresos. Esto es un aspecto muy fuerte, me ha convencido de que es una política pública que le ha hecho muy bien, no solamente a Tarija, sino a toda Bolivia, y hay que reconocer que eso ha sido un trabajo de Evo Morales, ¿no? Y finalmente, el aspecto trascendental. Los tarijeños siempre hemos salido a las calles para caminos, para el tema de aguas, represas. Es una historia, pues, como nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Salimos a las calles a reclamar a nuestros gobernantes. Pero en esta oportunidad no hemos salido, y ha sido una voluntad también nacional y una voluntad a nivel de la visión que tiene Evo Morales, de crear en Tarija el polo energético más importante de Bolivia. Y esto implica inversión adicional a los recursos que tenemos. Fíjate, Andrés, que tenemos más de $1.400 millones invertidos en la región del Chaco, colindante con la Argentina, para crear el primer polo energético. Primero, la creación de un gran emplazamiento termoeléctrico que va a generar más de 480 megas. Junto a ello, tenemos una planta separadora de líquidos que le va a dar lugar también a la complementación con la petroquímica, y
hay una serie de infraestructuras que se están comenzando a proyectar para que tengamos en Tarija, en el área de energía nuevamente, la generación de casi 1000 megas en lo que va a ser estos próximos 10 años. Esto es demasiado importante para Tarija y para Bolivia, dado que solamente Tarija en su totalidad consume 60 megas, el resto es para exportarlo, para venderlo, ya no solamente como materia prima, sino como la transformación que tanto hemos venido hablando durante tantos años, ¿no? Estamos charlando con Pablo Canedo, candidato del Movimiento al Socialismo, aquí en Ojo con los Medios y a nivel nacional. Yo percibí también, estando aquí en Tarija y charlando con algunas familias tradicionales, la división que se había generado, los conflictos que se generan cuando esas familias tradicionales de Tarija pasan a conformar parte o apoyan al partido gobernante. ¿Qué ha significado para usted, Pablo, a nivel social, pasar a apoyar al presidente Evo Morales? ¿Ha tenido un costo o cómo ha sido? Sin duda, mira, ahora estamos en la esquina de la plaza principal, en esta casa que le pertenece a mi familia. Yo soy de la esquina de la plaza. Yo creo que más allá de discutir políticas públicas y de lo bien o mal que pueden haber sido estos años con respecto a la autonomía o la presencia del MAS en Bolivia, hay un tema de fondo que creo que tiene que ser discutido por todas las sociedades en sí, que es un tema de la inclusión social. No podemos construir, por más recursos que tengamos, no podemos construir desarrollo si discriminamos. Si tenemos unos ciudadanos clase A, otros clase B y otros clase C, y si los discriminamos por el color de su piel, por la forma de hablar, por su origen. Yo creo que la gran pelea de fondo es de que el movimiento al socialismo ha demostrado de que tiene la capacidad de incluir a todos los sectores, mientras otros partidos políticos se concentran en tener ciertos niveles de élite para diseñar justamente las políticas públicas. Yo me adhiero con una firme convicción a ser parte de todo lo que implique incluir a la gente. Hay que romper tabús tradicionales de xenofobia, de racismo, que están latentes acá. Y yo te lo digo porque vengo de una familia tradicional, y no porque sea racista o xenófoba, sino porque en realidad conocemos qué es lo que sucede con respecto a la percepción que se tiene por algunos sectores de la cantidad de migrantes, de la gente que viene de otro lado. Imagínate tú, cómo concebir un desarrollo y un desarrollo trascendental en Sudamérica si es que no tienes gente de todo el mundo o no tienes gente de todo tu país. ¿Cómo vamos a organizarnos para que el que habla quichua o el que habla aymara o el que habla guaraní o habla huenayek tengan exactamente las mismas condiciones? Los modelos de desarrollo de los lugares que son exitosos en el mundo son altamente participativos e incluyentes. Y eso le tiene que suceder a Tarija. No puede ser que acá le digamos colla de tal a uno, camba de tal al otro. No puede ser. Y si hemos crecido con esa influencia, tenemos la obligación de darle a la nueva generación por lo menos los instrumentos para decirle a nuestros hijos que todos somos iguales, que no hay que generar discriminación. Yo estoy muy motivado por este aspecto porque creo de que hemos dado un gran paso. El presidente Morales vino por primera vez a la esquina de la plaza e inauguramos una casa de campaña acá, en estos ambientes, donde nunca se había pensado llegar. Y desde ese momento tenemos cientos de personas que vienen a la casa del MAS en la esquina de la plaza de Tarija. Eso tiene una alta significación, obviamente. Para todos. Primero porque nosotros nos estamos convirtiendo en mejores ciudadanos. Y para aquellos que se han sentido excluidos desde hace muchos años, ahora ya han empezado a sentir que la plaza de Tarija también es de ellos, ¿no? Entonces, esto también tiene un efecto en la economía. Imagínate tú, aquella persona que se siente discriminada, no va a salir a gastar públicamente, no va a llevar a los chicos a un parque, va a estar siempre con miedo. Necesitamos que esa persona sea dignificada, se la incorpore dentro de una sociedad de consumo y también desarrolle pues sus aptitudes, sus cualidades y sea feliz. Entonces, Pablo Canedo, muchas gracias. No, pues, aguas, Le deseamos suerte. Este ha sido el pequeño perfil que intentamos trazar del candidato Pablo Canedo, candidato por el Movimiento al Socialismo a la gobernación de Tarija, de cara obviamente a la inminente ya segunda vuelta del próximo 3 de mayo. Un abrazo y seguimos en estudios. Muchas aristas para
analizar sobre esta entrevista de casi 15 minutos que le hizo desde Tarija al comandante Salari a Pablo Canedo, candidato a gobernador por el Movimiento al Socialismo, de cara a una segunda vuelta el 3 de mayo. Interesante, doctor, ¿no? O sea, el perfil del candidato me parece destacable, tiene distintas aristas, ¿no? Diferentes puntos de donde lanzar el análisis político, en dónde puede influir, conociendo las particularidades de la sociedad tarijeña, en qué parte le puede costar. Le comento una anécdota interesante. En esto que él hablaba de la extracción de clase, pertenecer a las familias tradicionales, con lo que sabemos significan las pequeñas ciudades. Hoy lo acompañé a un programa de radio, y en un momento llamó una señora, y se puso a llorar la señora, y le dijo: ¿cómo puede ser, Pablo, que usted se haya pasado? Porque justo yo le había preguntado eso minutos antes que se realizó esta entrevista. ¿Cómo es posible que usted se haya pasado a las filas del MAS y nos haya traicionado y se haya ido con el Evo Morales, con toda la carga ideológica que ya te imaginarás que tienen comentarios como ese? Pero sí es algo que evidentemente se discute dentro de la sociedad tarijeña, lo discuten los seguidores del MAS que puedan estar desencantados, lo discuten los sectores más acomodados, a los que les cuesta creer que alguien perteneciente a las familias tradicionales haya optado por enrolarse en las filas del proceso de cambio, con este perfil también de nuevo personaje de la política. Entonces hay muchas aristas. ¿A usted qué más le ha llamado la atención? A mí primero me parece la importancia de candidatos con juventud y que, digamos, por más que vengan de quizás una tradición apolítica, se animen a jugar en política en tiempos como los que corren no solo en Bolivia, sino en América Latina. Creo que valoro cuando usted le pregunta, no venís del MAS, eso cómo se ve, digamos, y él no intenta, digamos, fraguar una historia o una militancia política. Me parece que eso es un punto a favor, digamos, el reconocer eso, y en tiempos en que se piden caras nuevas, me parece que eso es un punto a favor. Bueno, va a seguir aquí la campaña, que es muy corta, va a ser muy vertiginosa. Y los mensajes mediáticos son muy importantes, doctor. El candidato Oliva tiene una exposición periodística altísima, tiene el apoyo de la mayoría de las empresas de comunicación regionales y nacionales. Entonces hay una batalla aquí en ese sentido muy importante. Por eso lo resaltamos, ojo con los medios, está presente en la ciudad y en el departamento de Tarija. Mañana para aquí va a venir el presidente Evo Morales, o sea, es un centro político muy trascendente en estas semanas, obviamente de la mano también de lo que sucede en el departamento del Beni, donde se juega por primera vez, donde se juegan estas segundas vueltas. Así que yo me tengo que ir ahora a una reunión. Te dejo a vos al mando de ojo con los medios, a seguir dándole a esta campaña y reflejando las distintas líneas que se quieren impulsar. Hay una intención fuerte de Adrián Oliva por captar el voto de Luis Alfaro, que perteneció al MAS, que tiene un voto campesino importante. Entonces hay una especie de disfraz que se está tratando de poner a Adrián Oliva para decir que él es de izquierda y que el MAS de Canedo es la derecha. Entonces esta matriz también hay que desarmarla y mostrar, obviamente, nosotros ya lo hicimos antes de la campaña, o antes de la campaña de esta segunda vuelta, quién es realmente Adrián Oliva. Entonces hay una batalla interesante, lo vuelvo a resaltar. Vamos a seguir atentos a lo que pasa. Yo voy a estar todavía aquí, sí, decime. No, y ese porcentaje de el tercer candidato, y incluso intuyo los indecisos, han circulado, aunque sea internamente, aunque no se hayan publicado en los medios, algún tipo de encuestas donde puede ir ese voto, o está en disputa aún. Está en disputa, Mariano, y no conozco encuestas, me parece que sobre ese punto no hay. Lo que sí es que hay intensas negociaciones y cabildeos, tanto de Oliva como de la campaña
de Pablo Canedo para acercarse a esos sectores, establecer relaciones, establecer alianzas programáticas y lograr el apoyo, obviamente. Hay una segunda vuelta y todos los votos que no estuvieron en estos partidos, en los dos partidos que están en la contienda, el MAS y UDA, ahora están siendo disputados por los candidatos y por los espacios. En una segunda vuelta que está cargado... Se llama la Radio Herbol, que es una radio que es muy escuchada por los campesinos. Está mal el audio, ¿no? No, ahí te escucho bien, me parece que nos entrecruzamos en la palabra. Te decía que claramente una campaña muy ideologizada, y también lo que vos contabas antes del Tribunal Superior Electoral y dónde, para qué lado juega, por esas cosas que pudiste presenciar vos con tus propios ojos. También vemos como, digamos, el lugar común dice que los medios de comunicación son del oficialismo a nivel nacional, y acá mostrás claramente cómo la empresa mediática regional apoya claramente a Adrián Oliva, a quien hemos mostrado profusamente con sus relaciones muy complicadas con sectores de la ultraderecha de distintos países. Sí, hay una batalla mediática y se intenta que los medios privados no inclinen tanto la balanza hacia Adrián Oliva, obviamente. Entonces hay cabildeos en todos lados. Estamos en medio de una campaña política muy corta, así que es de imaginarse. Y Pablo Canedo, tanto Pablo Canedo como Adrián Oliva tienen dos metas muy claves, que es ganar a los votantes de Luis Alfaro, y que son alrededor de un 12-14%, y lograr algún tipo de acuerdo con Rodrigo Paz, el hijo de Jaime Paz Zamora, que ganó la alcaldía de Tarija con una votación espectacular. Que en principio, arrasó en Tarija. Ideológicamente... ¿Cómo? Arrasó en Tarija Rodrigo Paz. Sí, yo dije Tarija o me confundí. Sí. Sí, arrasó en la alcaldía de Tarija y tiene una identificación más progresista ligada al MAS que reaccionaria cerca de Adrián Oliva, que todos conocen aquí el papel que ha jugado durante los años del separatismo. Entonces ahí está la clave, ¿no? Además de los alcaldes de Yacuiba, Villamontes y Bermejo, que son los otros grandes centros urbanos, donde también ambos candidatos, obviamente, tratan de establecer alianzas con los alcaldes electos. Así que ahí más o menos está dada la batalla política y las fortísimas negociaciones y cabildeos que se van a dar estas 2 semanas, obviamente. Habrá que ver para dónde se definen los referentes políticos externos que estamos nombrando. Bien, bueno, un panorama más que interesante y una campaña política que en estas 2 semanas va a ser vertiginosa y con muchas aristas para analizar, así que muy interesante la visión desde el propio terreno que nos trae el comandante Sallari. Mariano, y me parece que aquí se está dando una batalla importante, porque Oliva ya nosotros presentamos cuál es su perfil, sus relaciones con Estados Unidos, los financiamientos que recibe, su identificación política y su presencia en tantas reuniones y actos de lobby ligados o identificados con la ultraderecha internacional. Entonces, es evidente que si Adrián Oliva gana la gobernación de Tarija, pueden volver algunos intentos separatistas, alguna posibilidad de convertir a Tarija en una especie de cabeza de playa de la ultraderecha continental, otro debate sobre sus relaciones con Mario Cosío y la posibilidad de que regresen aquellos tiempos de confrontación y los hechos de corrupción que Oliva también protagonizó como parte de la administración de Mario Cosío. Entonces hay muchos elementos allí, y me parece que, reitero, la batalla que se está dando en esta parte del sur de Bolivia es muy importante para evitarle a la ultraderecha, y no solo nacional, sino continental, la posibilidad de tener una cabeza de playa aquí en este departamento. Claramente, porque estos intentos de restauración conservadora están siendo muy bien planificados en todo el continente, y
les vendría muy bien a estos sectores ultraconservadores este tipo de personajes. No por nada se ha lanzado Marco Rubio a la presidencia de los Estados Unidos. Son halcones que quieren el retorno a tiempos muy complicados. Y utilizan esa estrategia tan inteligente que es la misma que le recomendaron a Capriles Radosky en Venezuela, ¿no? Mostrarse como centroizquierdistas, con una identificación política mucho más acorde a estos tiempos, que sin embargo no tiene nada que ver con lo que ellos son realmente. Y se instalan como candidatos supuestamente progresistas o algo o cualquier cosa por el estilo, con mucha habilidad porque tienen mucha influencia mediática. Sí, esta decisión de mostrarse como moderados, como que no tienen ideología, como que son límpidos, neutros y que su objetivo es trabajar por el bien del pueblo, conservar lo bueno y cambiar lo malo. Digamos, un discurso muy lavado que es parte de un manual dentro de todos los manuales que han implementado en América Latina para tratar de terminar con los procesos de cambio. Y Adriano Oliva me parece que no puede desentenderse del pasado nefasto, del presente nefasto y de los tiempos de separatismo, racismo aquí en Bolivia. Sí, porque además la línea violenta que llevaron adelante y que protagonizó en el 2007, 2008, no la cambió. El año pasado, y lo vimos y lo repasamos, siguió viajando a los Estados Unidos, siguió reuniéndose con las damas de blanco, siguió defendiendo al terrorista Peño Esclusa de Uno América, siguió en todas las reuniones de la ultraderecha regional, y bueno, entonces no, es evidente que no cambió nada. En 2 semanas no va a cambiar su bagaje ideológico de 10 años, ¿no? Para nada, no, están, digamos, en la línea, porque es su actuación política, en la línea de Aznar, de Piñera, de Calderón, de Pastrana, de estos mandatarios que son instrumentos y cabeza de playa para tratar de desestabilizar a los procesos de cambio en la región. Bueno, doctor, me retiro personalmente. Le dejo ahí al mando de Ojo con los Medios y sí, vamos a seguir en estos días y siguiendo la campaña de Tarija muy de cerca. Un abrazo grande para todos los que ven Ojo con los Medios, para los que nos ven en La Paz, para los que nos ven en los 9 departamentos de Bolivia y esa influencia tan importante también me parece que estamos adquiriendo no solo nosotros, sino todos los medios de comunicación y la comunicación en general con el tema de las redes sociales, ¿no? Absolutamente, así que gracias desde Tarija por esta comunicación importante, lo veías aquí en Ojo con los Medios y lo escuchabas la entrevista a Pablo Canedo, candidato del Movimiento al Socialismo en Tarija, y todos los últimos detalles ahí al calor de lo que está pasando que nos trajo Andrés Allari sobre la campaña en Tarija. Hacemos aquí la última pausa y quédate que hacemos el último bloque en 2 minutitos de Ojo con los Medios. Hemos logrado tener un margen muy estrecho que nos permitió ingresar a esta segunda vuelta, pero aquí vienen algunos cuestionamientos relacionados con cómo ingresamos a la segunda vuelta. Fíjate que nuestro sistema ha privilegiado la elección de asambleístas departamentales, que para que mejor se entienda, son los legisladores de lo que es nuestro departamento, y tenemos la mayoría en la legislación. Sin embargo, la votación hacia mí ha tenido un margen más estrecho, lo que nos permite decir que ya tenemos la gobernabilidad en el departamento de Tarija. Pablo, te escuché hoy en un medio de comunicación, en Unitel, mencionar algo que yo comenté también en Ojo con los Medios. Porque hay un cuestionamiento. Y esa segunda vuelta es una segunda oportunidad, no solamente para los políticos, sino también para el órgano electoral. Esperamos que se haga un buen trabajo, tenemos fe, tenemos que pensar que nuestra institucionalidad democrática debe ser reforzada. Lo que me preocupa es que el ciudadano común, cuando ve que existe este tipo de manoseos o susceptibilidades que se van acrecentando, cuando ve que existe una manipulación, denuncia, contradenuncia, etc., le pierde la fe al sistema y decide no presentarse a votar o decide con su silencio rechazar la institucionalidad de la democracia. Yo quisiera formalmente pedirle al ciudadano que crea
al Tribunal Electoral desde la campaña de Oliva, pero también tiene que haber, y vos lo mencionabas, un cuestionamiento desde el MAS, porque tardaron, por ejemplo, en este último caso 3 días para contabilizar 7 actas. ¿Cómo es la lectura del papel del Tribunal Electoral? ¿Quién debe cuestionarlo? ¿O quién tiene cuestionamiento? ¿Solo la oposición, el oficialismo también? ¿Cómo está esta situación? Bueno, hemos sido respetuosos, lo vamos a hacer siempre de la institucionalidad. El tribunal es el órgano competente para llevar adelante todos los actos electorales y dar los resultados, pero no puede ser de que Tarija, siendo uno de los departamentos más pequeños de Bolivia, tarde más cantidad de tiempo que ciudades o departamentos como La Paz o Santa Cruz, donde a las 48 horas ya sabíamos los resultados. Y como bien dices, con 7 actas se ha tomado como 72 horas para evaluarlas y para llevar finalmente una resolución final del conteo. Esto sin lugar a dudas me perjudica, porque hay un cronograma electoral y ese cronograma, para que comencemos la segunda vuelta, me ha comido como 10 días de la capacidad que tenía para hacer campaña públicamente. Entonces, sin lugar a dudas, creo que el gran perdedor de este proceso ha sido el Tribunal Departamental Electoral, donde no se ha visto que sea un tribunal altamente profesional o capacitado para llevar adelante esta contienda. Sin embargo, bueno, hay buenas noticias, ¿no? Hay una segunda. Ojo con los medios en Tarija y en esta oportunidad para charlar con el candidato a la gobernación por el Movimiento al Socialismo, don Pablo Canedo. Le damos la más cordial bienvenida. Pablo, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poco, va a haber una campaña muy breve de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo la encaran? Bueno, Andrés, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a Ojo con los medios. Muy contento de estar acá. Bueno, esta segunda vuelta es la primera vez que se va a dar en un escenario boliviano y especialmente en el departamento de Tarija. Y bueno, no deja de ser pues un desafío, una curiosidad democrática que esperamos que la gente pueda participar en primera instancia, ¿no?